Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la séptima catequesis sobre la Virgen Santísima. Hace 8 días, según ustedes recuerdan, hablamos sobre ese poder de intercesión que tiene la Virgen Santísima. Describimos algunos fundamentos bíblicos y mencionábamos en síntesis de que el poder de la Virgen Santísima no es un poder paralelo al de Dios, es poder de interceder por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesucristo, como lo hizo desde los tiempos en que vivió aquí en la tierra. El día de hoy vamos a acercarnos un poquito al misterio del Ave María y del Santo Rosario. Para principiar, un testimonio de Juan Pablo II en la carta apostólica Rosario Virginis María. Nos va a decir Juan Pablo II: el rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Plegaria maravillosa en su sencillez y profundidad. Es contemplar con María el rostro de Cristo. Y aunque se caracteriza por su fisonomía mariana, es una oración profundamente cristocéntrica. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es un compendio. El testimonio de un santo y de tantos santos, de tantos papas, de tantos laicos, de tantas personas que han encontrado en el rosario esa plegaria maravillosa con la que es posible acercarse a la contemplación del rostro de Cristo juntamente con María. Aunque su fisonomía, aunque su aspecto es mariano, menciona el santo, es una oración profundamente cristocéntrica. Y en la sobriedad de sus partes, nos va a decir Juan Pablo, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico. El rosario es una oración que constantemente ha sido sugerida, recomendada por los papas a través del tiempo. Pero también la Virgen María se ha hecho presente en los últimos años en Fátima y en Lourdes, con un lenguaje no de sugerencias, sino un lenguaje maternal, severo, vigoroso y decidido, llamándonos a la oración, recomendando el rezo del Santo Rosario. Como mencionábamos en la segunda catequesis de este curso, cuando hablábamos del misterio de Fátima, la Virgen se presenta como si nos estuviese hablando Juan el Bautista en las orillas del Jordán. Nos exhorta a la penitencia, nos advierte, nos llama a la oración, recomienda el rezo del Santo Rosario. Es una madre, va a decir el testimonio oficial de las apariciones de Fátima, es una madre que vino en persona, a la luz de los signos de los tiempos, a denunciar la apostasía y la degradación moral de la sociedad. Nos va a decir Juan Pablo II en la carta apostólica que les mencionaba en un principio, que es una oración por la paz y por la familia. En el numeral 6 nos va a decir: es necesario que el cristianismo se distinga ante todo por el arte de la oración. Las comunidades cristianas deben convertirse en auténticas escuelas de oración. Y él menciona en su carta apostólica que algunas circunstancias históricas que se vivieron en ese año ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Primero,
es una oración en donde se implora a Dios por el don de la paz. Tenemos la oportunidad durante el rezo del Santo Rosario de profundizar, de hundirnos en la contemplación de aquel que es nuestra paz. Y también es necesaria la oración porque la familia está siendo atacada. Recordemos que la familia es tanto el núcleo de la sociedad como el núcleo de la iglesia. Hoy por hoy la familia está siendo atacada de muchas formas y la intención es destruir su estructura. Pues el rosario también nos permite, sobre todo si lo oramos en familia, a mantener esa cohesión. Recuerden lo que decía el Papa Pío XII: familia que reza unida, permanece unida. Y hoy, se los pongo en rojo, el rosario también viene a ser parte fundamental de esa oración, de esa lamentación, de esa petición que tenemos que elevar a Dios para que nos proteja nuestro país de esta pandemia. Que cese el sufrimiento, que cesen las muertes, que cese la frustración, la inseguridad, el pánico que está atacándonos a la iglesia y a nuestro pueblo en especial. Si todos oráramos el rosario todos los días pidiéndole a Dios por el cese de la pandemia, posiblemente otra historia estaríamos viviendo. El rezo del Santo Rosario nos permite acercarnos a los diferentes tipos de oración. Generalmente nuestra oración es eminentemente de petición. Y la oración de petición es muy importante ante Dios. Porque primero, cuando pedimos, tomamos conciencia de nuestra relación con Dios. Tomamos conciencia que somos sus criaturas, que no somos los dueños de nuestros problemas y adversidades, que también somos pecadores y que como cristianos nos apartamos también de nuestro Padre. La petición entonces es parte importante del rezo del Santo Rosario. Es muy importante porque también, aparte que permite pedir por nuestras propias necesidades, es una oración que se abre para pedir por la iglesia, por los sacerdotes, por los enfermos, por nuestros trabajos, por el bien de todas las demás personas. Recordemos que la oración de intercesión es una oración de petición. También el Santo Rosario, cuando nos unimos en el rezo del Santo Rosario a la oración de intercesión de la Virgen Santísima, estamos abriendo nuestro corazón y lo estamos haciendo conforme a la misericordia de Dios. Recordemos, como mencionábamos hace 8 días, que interceder es pedir en favor de otro. También el Santo Rosario nos permite hacer una oración de gracias. Recordar que el Señor nos hace un llamado en la Sagrada Escritura que demos gracias en todo, que seamos perseverantes en la oración y velando en ella con acción de gracias, nos va a decir San Pablo en Colosenses. Nos permite también agradecerle a Dios de todos aquellos beneficios que usualmente olvidamos. Y por último, también nos permite hacer una oración de alabanza. La oración de alabanza es una oración que tenemos un poco olvidada. La oración de alabanza, muchas personas la confunden con acción de gracias. No. En la oración de alabanza, nosotros reconocemos de una forma directa que Dios es Dios. Le oramos y lo alabamos no por lo que hace, sino por lo que es. Dios es Padre, es misericordia, es lento para la ira, nos crió. O sea, es una oración que también
se da dentro del rezo del Santo Rosario. O sea, nos permite expandirnos en una oración más completa ante Dios. El rosario también nos permite expresar nuestra oración tanto en forma oral o vocal como por medio de la meditación y la contemplación. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. El catecismo nos recuerda que somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente, o sea, de exteriorizar nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. A los discípulos que estuvieron atraídos por la oración silenciosa de su Maestro, Jesús les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. No olvidemos lo que nos dice San Juan Crisóstomo, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. También el rosario nos permite meditar. ¿Qué vamos a meditar? Los pasajes del Evangelio que se nos presenten dependiendo del misterio que estemos meditando. La meditación nos permite apropiarnos del texto, guiados por el Espíritu Santo, penetrar en esa verdad que se nos revela en el Nuevo Testamento y sobre todo hacerla vida en nuestra vida. Y por último, nos permite entrar en una acción de contemplación. ¿En qué consiste la contemplación? La contemplación es la mirada de fe en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Es una comunión, es descubrir el rostro de Jesús, es descubrir lo que Él quiere de nosotros. La contemplación es escucha de la palabra de Dios, que nos permite entrar en obediencia, aumentar nuestra fe. La contemplación también es silencio. La contemplación es unión con la oración de Cristo, en la medida en que ella nos hace participar de su misterio. Veamos lo que nos dice el Papa Pablo VI. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en una mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oren, no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por todo lo que hablaron. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien lo ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Este es el centro de la oración, es la contemplación, es un acercarnos, reconocer a Cristo en medio de nosotros junto con María. Si no lo hacemos de esta forma, si el rosario no nos sirve para entrar en esa fase de contemplación, de meditación, de oración vocal dirigida por el Espíritu Santo, existe el riesgo de que no solamente no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que se suele recitar acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y cometido. O sea, sin contemplación, sin lograr penetrar
profundamente en el misterio de Cristo a través de la oración, dice el Papa Pablo VI que el rosario va a ser un cuerpo sin alma. Y en la carta apostólica de Juan Pablo II, él nos va a decir en el numeral 9 que María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, nos los presenta, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. El beato Bartolomé Longo, hablando sobre el rosario, nos va a dar una idea muy interesante de lo que representa el rosario. Él menciona que como dos amigos que se frecuentan, suelen empezar a parecerse también en sus costumbres. Así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y María, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. El continuo rezo del Santo Rosario nos hace que nos transfiguremos y nos acerquemos cada vez desde nuestra pequeñez a la misma imagen de Cristo. Juan Pablo II nos va a decir que el rosario es a la vez meditación y súplica. Ya mencionábamos que también es contemplación. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón de su Hijo. Ella es omnipotente por gracia. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Una meditación muy importante que vale la pena que la volvamos a leer y releer hasta que entre en nuestro corazón. ¿Cómo está ordenado el rosario? Está ordenado en 4 misterios: los gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Todos sabemos que los gozosos se oran el lunes y el día sábado. Y básicamente lo que van a hacer en síntesis es recordarnos la encarnación y la vida oculta del Señor. Los dolorosos, que se oran martes y viernes, nos van a hablar sobre lo que es el sufrimiento y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los gloriosos nos van a hablar del triunfo a la resurrección. Y los días jueves vamos a orar los misterios luminosos. Esos misterios luminosos nos van a hablar básicamente de lo que es la vida pública de Jesús. Los misterios gozosos, como su nombre lo indica, son de alegría y principian con el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Ya lo mencionamos en los textos que hemos revisado en clases previas, lo que es la alegría, el gozo mesiánico. Alégrate, llena de gracia. El ángel le hace una invitación a la alegría mesiánica a María. Acordémonos del regocijo, de la alegría, de la danza incluso del Bautista en el vientre de su madre, en la escena del encuentro de María con Isabel, el encuentro entre Jesús y el Bautista. Recordemos la alegría de los pastores y los ángeles en Belén. Los 2 últimos misterios, la presentación del niño Jesús en el templo y el niño Jesús perdido y hallado,
aún conservando el sabor de la alegría, anticipan ya indicios del drama. Se menciona ya la palabra espada, señal de contradicción, y Jesús, cuando es encontrado por sus padres en el templo, nos empieza a mostrar lo que va a ser su radicalidad evangélica en el templo. Posteriormente tenemos los misterios dolorosos. Recordemos que la pasión y muerte de Jesús van a ser la máxima expresión, el culmen de la revelación de lo que es el amor y la fuente de nuestra salvación. Un Cristo que se humilla por amor, como dice San Pablo en Filipenses, hasta la muerte y muerte en cruz. Cuando oramos los misterios dolorosos, nos ponemos al pie de la cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir su fuerza regeneradora. En los misterios de dolor vamos a meditar sobre el sí de Cristo en el Getsemaní, que cambia el no del primer Adán. Los misterios luminosos son los que más recientemente se han añadido a la estructura del Santo Rosario. Fueron introducidos por Juan Pablo II en el año 2002. Los misterios luminosos revelan que el reino de Dios ya está presente en la persona misma de Jesús. Empiezan con el bautismo, la revelación de Cristo en las bodas de Caná de Galilea, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. El Espíritu desciende sobre él en el Jordán para investirlo de la misión que le espera. En Caná abre el corazón de los discípulos a la fe y gracias a la intervención de María, la primera creyente, hace ese primer milagro. La experiencia de la resurrección en el Tabor, que es la transfiguración, y la institución de la Eucaristía, haciéndose alimento con su cuerpo y sangre, nos permite entrever lo grande, el gran misterio del amor de Cristo a través de estos misterios de luz. Y por último tenemos los misterios gloriosos que oramos los días miércoles y domingos. Mencionábamos de que el centro del misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es motivo de alegría, porque el mismo San Pablo dice que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Después de él venimos todos nosotros, contemplando al resucitado. El cristiano descubre las razones de su propia fe. La ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre. Y María misma es elevada con su asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino que está reservado para todos nosotros con la resurrección de la carne. Ella es la primera criatura que experimenta la asunción, no por méritos propios, sino en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Por último, el Pentecostés nos va a mostrar el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta siempre para la misión evangelizadora. Para comprender el rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica del amor. El método está basado en la repetición, y la repetición es la expresión del amor que no se cansa de dirigirse a la persona amada, con expresiones que siempre son nuevas respecto al sentimiento que las inspira. Poniendo un ejemplo cotidiano muy humano,
Basta que la persona esté enamorada. Cuando hemos estado enamorados, no paramos de comunicarnos. Antes no parábamos de platicar por teléfono, hoy es por WhatsApp, por Facebook, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica psicológica del amor. El auténtico amor no es árido ni es aburrido. La parte central de la oración es el Ave María, que aunque tiene una apariencia eminentemente mariana, mencionábamos que es realmente cristocéntrica. Tiene dos partes. La primera es eminentemente bíblica. Alégrate llena de gracia, el saludo del ángel, el Señor es contigo. La segunda, de la primera parte, podemos decir así, es el saludo de la prima Isabel. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La segunda parte ya fue compuesta años más tarde por la Iglesia. Vamos a meditarlo, profundizarlo después. Vamos a orar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Ave María no va a ser una simple repetición sin sentido. Ya mencionábamos de que el Ave María forma parte de la estructura, es como la melodía que le da forma a los misterios de Jesús. Recordemos que la verdadera oración parte de una fe viva para principiar. Y la fe no es aceptar verdades religiosas, sino que supone un modo de ser, una manera de vivir la existencia a la luz del misterio de Cristo. La verdadera oración presupone el amor y la humildad. Ya mencionábamos de que no es una repetición de 50 Aves Marías, sino que es la repetición que es reflejo de la dinámica del amor. Mediante la oración, la persona deja todas las cosas y busca la relación con un Padre. Mencionábamos entonces de que la primera parte de la Ave María y la segunda parte son eminentemente bíblicas. El saludo del ángel Gabriel: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Y el saludo de Isabel: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La tercera parte es la invocación de la Iglesia. Estas partes se desarrollaron entre el siglo VI y XVI. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el siglo VI se tiene noticia que Severo de Antioquía vinculó el saludo del ángel con la alabanza de Isabel. En el siglo VII, en una vasija de barro encontrada en Egipto, se lee la siguiente oración: Ave María, llena de gracia, porque tú concebiste a Cristo, el Hijo de Dios, y el Redentor de nuestras almas. En el año 650 en Roma, en la iglesia Santa María Antigua, se encuentra también ya escrita la misma oración. Es una oración que ha acompañado a través de miles de años a nuestra iglesia. La segunda parte del Ave María se desarrolló en un milenio. El añadido de Jesús al bendito es el fruto de tu vientre se le atribuye al Papa Urbano IV en el año 1261. San Bernardino de Siena en un sermón comenta: no puedo resistirme a añadir: Santa María, ruega por nosotros pecadores. En un breviario Cartujo en el año 1350 aparece: ahora y en la hora de nuestra muerte. Y en el año 1525 se encuentra esta oración ya en los catecismos. Es una oración eminentemente bíblica, eminentemente cristológica,
que nos permite acercarnos a este misterio, los misterios que el Señor nos presenta en su Evangelio. Y podríamos sintetizar la oración de esta forma. En la primera parte, nuestra oración, el primer impulso es hacia el cielo, es un himno de alabanza. Lo que cantamos, lo que oramos, es la acción de Dios realizada en María. Aunque la referencia sea mariana, el centro lo ocupa Dios, que ha tenido misericordia de su pueblo, de todos nosotros, y ha enviado a su único Hijo para salvación de todos nosotros. La segunda parte va a tener en cuenta la tragedia humana del pecado y la muerte. Pedimos socorro, conscientes de nuestra debilidad, y nos entregamos con confianza, porque previamente alabamos y agradecimos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso al principio de la meditación yo les mencionaba de que el rosario permite muchas cosas muy importantes. Primero, toda oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Es una oración al Padre en Cristo. Nos unimos con María en esa oración de petición, de intercesión, de alabanza, de gracias. Es una oración que nos permite expresarnos en forma oral, nos permite contemplar los misterios de Cristo y nos permite meditar en la palabra de Dios. Esa palabra que nos penetra profundamente, que nos regenera, que nos llama al arrepentimiento y la conversión. Como hijos del Padre, nos acercamos en medio de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Miren cuántos testimonios tan lindos que tenemos sobre los frutos del rezo del Santo Rosario en nuestra iglesia. Acerquémonos pues con confianza ahora, imploremos el auxilio de Nuestra Señora. Ella está glorificada e intercede por cada uno de nosotros, sobre todo en esos momentos tan especiales que estamos viviendo. Con esto terminamos esta reflexión. El único consejo que les doy es que leamos y releamos los textos que les presenté. Si es posible, acérquense a las cartas pastorales de nuestros papas que hablan sobre el Santo Rosario. Acerquémonos a los textos que les presenté del Catecismo de la Iglesia Católica. Y sobre todo, oremos esta oración que tantos frutos de santidad, tantos frutos de salvación pueden darnos, sobre todo en estos momentos, como les mencionaba, de tanto sufrimiento. Amén.